Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Definitivamente es buena noticia. Es buena noticia porque mientras estamos en el periodo de invierno, pues lógicamente tenemos un protocolo que tiene que estar activado las 24 horas del día, monitoreando cualquier imprevisto que pueda suceder en la carretera, ¿verdad? Así que saliendo de este periodo, pues cambiamos ese chip de ese protocolo y nos dedicamos ya a la reconstrucción, que afortunadamente pues hemos venido trabajando inclusive durante las lluvias en realizar tareas, sobre todo de bacheo, en algunas calles que han sido afectadas, pero ya hoy entramos a este periodo seco en el cual pues definitivamente tenemos que incrementar los trabajos de mantenimiento, sobre todo en las vías pavimentadas y en estas vías que tenemos asignadas no pavimentadas. ¿Cuál ha sido el impacto, digamos, de ese enfoque que ha tenido desde la perspectiva institucional el hecho que se le dé mantenimiento y también reparación y construcción? Que creo que entran también Así es, ustedes en esa fase, ya tenemos. me lo sitúan. Así es. Bueno, definitivamente es una tarea constante, ¿verdad? Rutinaria, que todos los días tenemos que estar monitoreando una serie de obras. Nosotros tenemos 7.463 kilómetros, de los cuales tenemos que estar velando y no podemos descuidarnos, ¿verdad? No podemos solo estarnos dedicando a 1.000 y luego otros 1.000, no, es simultáneo en distintos programas que tenemos, tanto el bacheo, tanto la conformación de calles de tierra, tanto la verificación de las obras de paso, son más de 1.500 en estos 7.400 kilómetros, 1.500 bóvedas, 1.500 puentes, es decir... ¿Cuánto tenemos de carretera? 7.463 kilómetros a nivel nacional, estas son las vías principales, ¿verdad? ¿No? Me refiero a las que tienen la denominación CA, que es Centroamérica, sí. o la denominación RN, que es la ruta nacional, y tenemos también otras rutas secundarias. Entonces, realmente hay muchísimo trabajo que hacer, pero hay una parte que es bastante importante de las que ya mencioné y es el tema de la limpieza en las vías. Esta, si bien es cierto, no afecta directamente la estructura del pavimento, pero sí afecta el tema de los incidentes que puedan haber durante la lluvia. Así que esto es el chapeo constante que se está realizando en carreteras, la limpieza, la recolección de sedimentos o de estas acumulaciones de material orgánico que se dan en algunos tramos de carretera. Y pues esto es importante y no porque viene una época seca, esto se suspende, sino todo lo contrario, ¿verdad? Se trata de dar un poco más de mantenimiento para evitar que en el próximo invierno pues tengamos alguna consecuencia. Bueno, definitivamente todas las rutas son importantes, sin embargo hay unas que hay que ponerle un poquito más de atención, ¿verdad? Y pongo el ejemplo de la carretera de Los Chorros, por ejemplo, donde tenemos una de las mayores circulaciones vehiculares a nivel nacional, en el cual pues una roca que caiga en uno de los carriles pues definitivamente va a generar un caos, no solo en esta carretera, sino que va a arrastrar a todas las que conectan entre sí. Lo mismo puedo poner de ejemplo la autopista Comalapa, ¿verdad? Que es una vía especial en la cual hay un vehículo quedado, que lo pongo nada más como un ejemplo, y va a complicar definitivamente todo el tráfico vehicular. Entonces, a estas vías que tienen mayor circulación vehicular son a las que se les tiene que poner muchísima más atención para evitar que estos incidentes que pueden evitarse, por ejemplo, un deslizamiento, un árbol, tenemos que estar verificando constantemente que esto no vaya a suceder para que no complique, uno, la seguridad de los usuarios de esta vía y dos, pues las consecuencias como el tráfico vehicular que puedan generar. Bueno, nosotros tenemos muy bien establecidos, ya mencionaba que estos 7.463 kilómetros están distribuidos, así es, y estos están distribuidos hasta este año, Ernesto, en 6 zonas. Pero a partir del próximo año nosotros estamos creciendo en el sentido de abarcar un poco más con cada uno de los contratos áreas geográficas que puedan ser por un tema de logística que se puedan atender mejor. Entonces pasamos a 10 grupos, eso va a ser a partir del próximo año, de tal manera que podamos dar una respuesta más inmediata. Ahora, ¿cómo diferenciarnos? Por ejemplo, la DOM tiene un trabajo específicamente muy definido y es el tema de atender esta red vial que accesa a colonias, a barrios, a cantones, las cuales tradicionalmente habían sido, pues, le tocaba a las alcaldías municipales a cada una de ellas. Así que esto es la manera de poderlo diferenciar y el Ministerio de Obras Públicas, pues, que está un poco más enfocado en el tema de mitigar, de resolver problemas un poco más grandes, un tema más enfocado a la construcción. Bueno, normalmente en los años 60, 70, 80 que nosotros empezamos a pavimentar como país, se utilizaba una metodología totalmente distinta a la que hoy se usa. Eran materiales en frío, materiales que se iban
haciendo gradualmente. Pongo un ejemplo del pavimento tipo macadam, por ejemplo, que es uno muy predominante en todo nuestro país, en el cual nivelaban el suelo y sobre el suelo empezaban a poner piedra cuarta, luego ponían piedra que andaba por 2, 3 pulgadas, y luego de ella una grava más fina, y finalmente se colocaba una chispa o grava número 0 y sobre ella se colocaba una liga de asfalto. Entonces se formaba una estructura que entrampaba entre sí y ya se sellaba. Esas tecnologías han quedado totalmente atrás. La tecnología entró también a las calles en esa materia y tenemos mejor ahora. Sí, totalmente. Ahora usamos desde inicios del siglo XXI, estamos usando ya mezclas asfálticas en caliente, es decir, que son materiales que se procesan en una planta, que se eleva la temperatura y ya viene ligado, es como una premezcla que se coloca a más de 150 grados También centígrados. llegó la tecnología a ello, ¿no? Así es, y hoy hemos ido un poco más allá, ¿verdad? Porque ahora estamos modificando los asfaltos, es decir, esos tienen una condición ligante, es decir, que pega, que aglutina el pétreo, que es la principal materia prima. Ese material es igual al concreto, a cualquier concreto que vemos, o a un cemento, que básicamente está hecho de gravas, de arena y de cemento Portland. En el caso de los pavimentos están hechos en su mayoría de gravas y de un cemento asfáltico que a alta temperatura logra aglutinar. Ahora estamos un poco más allá y es que estamos modificando químicamente las condiciones de ese asfalto para que aguante la temperatura, para que aguante la lluvia. Mire, y el tema de las erosiones que se generan y los deslaves, ¿seguimos siendo vulnerables en nuestra red? Somos un país bastante vulnerable, tenemos condiciones geológicas especiales. Por ejemplo, hablando de San Salvador, básicamente el Valle de las Hamacas, como ha sido conocido o denominado, está constituido por suelos blancos, es decir, por estas tierras blancas que son básicamente cenizas volcánicas. Estas cenizas volcánicas, si bien es cierto, con un grado de compactación pueden de alguna manera adecuarse o comportarse estructuralmente bien, pero cuando están de forma natural no son lo mejor. Y si a esto sumamos que hay una capa de material orgánico, esta tierra negra, pues tenemos una mezcla de condiciones vulnerables que ante una lluvia, ante una condición constante de saturación de agua, pues están dispuestas a que se deslicen, a que se caigan, y esa es una generalidad que tenemos en mucha de la zona central. Eso nos convierte en un país bastante vulnerable, y a eso sumémosle que casi todos los días, me atrevería a decir, tenemos sismos, unos más sensibles que otros, y eso en la combinación con el invierno nos hace vulnerable. Por eso nosotros venimos trabajando siempre en el tema de la prevención, con lanzados de concreto, con estabilizaciones, donde vamos identificando grietas, donde vamos identificando potenciales deslizamientos. En el caso muy específico, que sé que la comparecencia es directamente con obras públicas, pero están todos trabajando, como usted bien dice, ahí coordinadamente en el sector de los chorros. Todo eso prácticamente va a quedar un poco en la historia con el nuevo viaducto. Y sí, definitivamente el principal objetivo del viaducto de los chorros es alejarnos de esta zona vulnerable, porque he escuchado de todo tipo de comentarios y decía alguien, mire, ¿y no les salía más barato cortar la montaña para no estar haciendo un viaducto? Pero bueno, realizar una afectación a ese nivel en la naturaleza es demasiado complejo. Entonces, dejemos lo que naturalmente esté ahí, estabilicémonos y alejémonos lo más que se pueda. Entonces, con este viaducto, pues definitivamente vamos a evitar al 100% los riesgos que, como en cualquier carretera, no solo en El Salvador, sino en cualquier parte del mundo, vamos a tener riesgo, ¿verdad? Si vamos circulando en una carretera, que pueda caerse un árbol, que pueda haber un deslizamiento, un desprendimiento, porque es la naturaleza en sí la que no se puede controlar totalmente. Sí, realmente el cambio climático creo que está afectando en general a nivel mundial, y creo que nosotros hemos tenido, tal vez no en esas condiciones, pero hemos tenido una mezcla a veces climática que nos ha causado lluvias intensas, es decir, lluvias que en media hora cae lo que cae en 5 horas. Definitivamente hemos tenido, bueno, a inicio de año, en junio, creo que tuvimos básicamente casi la mitad de las lluvias que hemos tenido en todo el periodo. Yo creo que es una mezcla de muchos factores, ¿verdad? Lo discutíamos que a un inicio, cuando estaban fundándose algunas ciudades, algunas de las principales ciudades de nuestro país, pues creo que no se dimensionó la magnitud de crecimiento que se podía tener, y cuando se instalaron en ese entonces los sistemas de drenaje, pues tal vez no eran los que se requieren hoy por hoy. Nosotros en cada uno de los proyectos que vamos ejecutando, se me ocurre poner el del kilómetro 18 de San Francisco Gotera hacia la zona de Perquín.
nosotros vamos haciendo ya una sustitución con una proyección a 100 años, que es lo que se debe hacer, y no una proyección de evacuación de agua de lo que se requiere en este momento. Hablando, ya que usted menciona Oriente, vimos este fin de semana y tengo una pregunta acá del público que dice de que, ¿cómo ve usted que comunidades, líderes comunitarios se ponen a trabajar para tapar hoyos en las carreteras y todo esto? ¿Qué está pasando? Pregunta. Sí, bueno, hay que buscar los medios, ¿verdad? Hay que acercarse a las instituciones y buscar que podamos tener un acercamiento. Por nuestra parte, yo puedo asegurar que en las rutas correspondientes, estas distancias que hemos estado mencionando, estas longitudes de vías que tenemos asignadas, no puede suceder eso. Nosotros tenemos un monitoreo constante en el cual estamos verificando que el estado de ellas esté transitable. Yo puedo garantizar que el 100% de nuestras rutas está totalmente transitable. ¿Es inmediata la respuesta que dan ustedes para poder atender una necesidad? En el caso de ellos, ¿por qué será? Por ¿No supuesto. tienen respuesta o buscan los canales que no son digamos, oportunos? Es muy probable que sean vías que no corresponden a una red vial prioritaria, y con esto no estoy calificando el que sea menos o más importante, sino que Fovial se debe a una asignación que por ley tenemos que cumplir. Por eso me atrevo a garantizar que nosotros tenemos que dar un mantenimiento por lo menos 3 veces al año refiriéndonos a las rutas de tierra. Entonces, quizá el llamado es a que busquen los canales adecuados. Incluso yo pudiera dejar un número que nosotros tenemos las 24 horas, es el 7488-9174, en el cual si no nos corresponde a nosotros vamos a enlazar a quien corresponda para que se pueda dar algún tipo de ayuda. Nosotros inclusive tenemos algunos contactos porque nosotros no podemos desligarlos diciendo, no, esa calle no me toca, no hago nada. Nosotros tenemos que buscar algún tipo de alternativas para poder dar un apoyo. Pongo un ejemplo. Muchas de las alcaldías ahora se acercan a Fovial y dicen, mira, yo quisiera un apoyo con esta calle. Revisamos el inventario de calles y no nos corresponde, pero con gusto vamos a suministrarle ripio asfáltico, que es todo este material de gravas que extraemos de los pavimentos, el cual todavía tiene un bitumen o un ligante, el cual funciona perfectamente. Con esto lo que estoy diciendo es que podemos buscar las alternativas para poder dar respuesta, pero es tanto lo que tenemos que dar cobertura que se hace difícil a veces controlar todo. Ok, en este caso también, con lo poco o nada que tienen, en este caso las alcaldías también deben de dar su aporte, porque a lo mejor son, como usted bien lo dice, ¿no? Calles rurales o vecinales que de alguna manera son más inmediatos para ser resueltos por las alcaldías. Exacto, y que están causando algún tipo de inconveniente para los residentes de esta zona. El criterio básicamente de Fovial es que debe de comunicar un punto, es decir, debe servir de comunicación entre varios puntos, no llegar específicamente a uno. Es interesante lo que usted me menciona con relación al tema de su presupuesto, es decir, con lo que ustedes captan y logran capitalizar con la recaudación de los impuestos, ¿no? Así es. En este caso tiene que ver mucho con el tema del combustible y correcto. Cotran, ¿sí? Así es. Ese va directamente por el tema del subsidio, pero para nosotros es los 20 centavos. El consumo de combustible. Así es, así es. ¿Garantizan las operaciones para satisfacer esa demanda? Definitivamente siempre hay muchísimas más necesidades, y aún tuviéramos muchísimo más, creo que siempre las necesidades son constantes y permanentes. Así que tratamos de ser lo más eficiente que se puede, y tenemos muchísima claridad que estos 20 centavos, los cuales han sido desde la creación de Fovial, es decir, desde que nació por decreto, han sido 20 centavos de dólar por cada galón que se consume de combustible, y esto va a ser así y va a seguir siendo así. Lo que nosotros tenemos que hacer es, poniendo el ejemplo, la modificación de los asfaltos, que tenemos que ser eficientes y buscar técnicas que nos permitan hacer muchísimo más con el mismo presupuesto. Afortunadamente, sí tenemos un crecimiento que oscila el 5% anual, y esto está relacionado al consumo. Ahora hay más vehículos, hay un poco más de consumo. Hay un equilibrio complejo ahí, porque si mayormente existe mayor consumo de combustible, hay más carros afuera que están causando pues que las vías se deterioren más rápido. Entonces tenemos que jugar con ese equilibrio y bueno, tratar de cumplir con lo que nos corresponde a nosotros según la ley. A ver, ¿cuál es el papel que ustedes están y cómo lo evalúan, mejor dicho, frente al tema de seguridad y la señalización vial, que también es parte del cometido que tienen como Fovial, ¿no? Y sobre todo porque
vemos una cadena de accidentes que se generan, obviamente los factores son varios, ¿no? Pero Exacto. el tema de la señalización en nuestra carretera es bien importante. Recién, indagando un poco la preparación del contenido de lo que estamos tratando esta mañana, veía que Honduras acaba de inaugurar toda la parte de la región del Canal Seco, ¿no? Así es. Una carretera bastante correcto. de primera. Así es. Y muy bien señalizada. Así es. ¿Cómo estamos nosotros en materia, digamos, si lo queremos ver en materia competitiva frente a eso? Bueno, creo que bastante bien. Si bien es cierto, todos nuestros proyectos que están en ejecución, y los menciono rápido, por ejemplo, el San José de Naranjo, el Saibío, 8 kilómetros de pavimento nuevo, tiene que incluir la señalización. Eso es en Jujutla, Huachapán. En la Ruta del Coco, también la última fase, aparte del pavimento, es totalmente la señalización. A lo que quiero llegar es que todos los proyectos nuevos que tienen que entregarse deben de ir totalmente señalizados, y es decir, deben de contar con todos esos factores de seguridad que debe tener cualquier componente de carretera. Ahora bien, los proyectos no nuevos, ¿qué pasa con las calles ya existentes, con aquellas que ya la señalización ya se opacó, ya está borrosa, que por algún accidente ya no está alguna señal de alto, alguna señal que indique algún riesgo como una curva? Nosotros tenemos un programa, y este es permanente, en el cual estamos sustituyendo. Lo que pasa que es difícil a veces notarlo cuando yo paso una semana y a la semana siguiente probablemente no noté que sigue existiendo una señal, pero probablemente esta fue botada por un accidente o un separador fue destruido totalmente. Nosotros tenemos un programa que constantemente está sustituyendo todas estas obras que producto de accidentes o producto de algún inconveniente pues han sido deterioradas. Pero también tenemos este programa que está, por ejemplo, aquí en el Gran San Salvador, vamos de la mano con el programa de semaforización, y estamos cambiando o estamos mejorando las intersecciones en algunos sitios importantes. Puedo mencionar el Boulevard de los Héroes, la 49, la Autopista Sur, la calle San Antonio Abad, que próximamente vamos a estar realizando. Lo estuvimos haciendo, creo que aquí lo estuvimos platicando sobre el Boulevard Monseñor Romero, la autopista a Comalapa, la carretera al Puerto de la Libertad. Es decir, nosotros tenemos un programa permanente por cada una de las zonas del país en la cual estamos invirtiendo en el tema de seguridad y señalización. Bueno, me decía en el caso que también poníamos como ejemplo en el tema de inundación, el caso de la ciudad de Santa Ana, que le decía que recientemente leí en un matutino, pero ese proyecto también la construcción de parte, ¿serían las autoridades municipales? Las autoridades municipales están coordinando directamente con el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Obras Municipales. Por supuesto que nosotros... Para crear lagunas. Yo creo que es una solución bastante aceptable y creo que va encaminado. Ese montón de agua que les llega, porque se ven bastante inundadas. Sí, lo que pasa es que Santa Ana tiene esa complejidad, ¿verdad? Que el punto más bajo está en la ciudad y tienen la zona del volcán de Santa Ana, la zona del Cerro Tecana, la zona del Cerro Santa Lucía. Entonces, evidentemente, cuando llueve, todo se concentra en un punto y causa este tipo de inundaciones. Ok, conclusiones y proyectos a futuro, así brevemente, ingeniero. Bueno, estamos trabajando en la rehabilitación total de la carretera panamericana. Esto es del sector de San Martín hacia Cojutepec en una primera fase. Estamos trabajando en iniciar próximamente en el primer trimestre del próximo año la rehabilitación total de la carretera troncal del norte. Esto es desde Apopa hacia el desvío del Coyolito, y nos vamos también con la mejoración y rehabilitación del tramo de la carretera del litoral, que esto es en el sector del puente del río Lempa hacia Usulután, entre otros. Vamos con muchos más. Mucho trabajo por delante. Hay mucho trabajo. Gracias, le agradezco mucho que nos haya actualizado con el trabajo. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio y un saludo para todos los salvadoreños, y tengan la garantía que vamos a seguir trabajando por mejorar y mantener esa conectividad. Muchas gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.